Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Estamos estudiando esta serie del libro de los Hechos. Hemos visto cómo la resurrección del Señor, la ascensión del Señor, el establecimiento, ¿verdad?, de esta primera iglesia cristiana, los primeros cristianos, marca, ¿verdad?, el corazón de aquellas personas que experimentaron los inicios, la inauguración de la nueva iglesia cristiana. Bueno, no nueva en el sentido no que había ante otra, sino que era el inicio de la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Estamos en el capítulo número 2 aún. Sin embargo, todavía sabemos que todavía el nombre no era cristianos. Se les tenían algunos sobrenombres por ahí que van a aparecer más adelante, pero por ahora esto sucede con la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? La iglesia cristiana en Jerusalén, luego que el Señor resucitó, ¿verdad? Vemos cómo la promesa también del Señor vino sobre los creyentes, ¿verdad? Y ellos reciben en el día de Pentecostés, reciben la promesa del Espíritu Santo sobre sus vidas. Dice el texto sagrado, la palabra del Señor dice que ellos hablaron en nuevos idiomas, nuevas lenguas. Hablaron otro idioma, ¿verdad? Y pudieron, los que estaban ahí, en ese lugar, en Jerusalén, podían entender en su propio idioma las maravillas del Señor, ¿verdad? Entonces, hubo una discusión, como hemos aprendido ahí, porque algunos decían que estaban borrachos, ¿verdad? Los acusaron, y lo que hace Pedro es, primero que todo, es aclarar que no estaban borrachos, porque eran las 9 de la mañana, ¿verdad? Muy temprano. Luego les indicó, inmediatamente fue a la palabra del Señor y les explica que lo que ahí había sucedido era lo dicho por el profeta Joel. ¿Sí? Yo sé que esto es reiterativo y usted ya se lo está aprendiendo, y yo me alegro que se lo aprenda de memoria, pero eso es lo que queremos, ¿verdad? Quiero contextualizarlo. Cuando vamos en el capítulo 50, ahí le voy a hacer todo el resumen. Pero bueno, vemos acá que el apóstol los lleva, ¿verdad?, al evangelio, ¿verdad? Les predica a estos judíos piadosos que estaban ahí en ese lugar, en la fiesta religiosa. Y son 3.000 los que se convierten, ¿verdad?, al Señor. 3.000 reconocen que Jesucristo era el Señor. Nos dimos cuenta en aquel momento de las enseñanzas anteriores que esta iglesia tenía una característica que eran probablemente el 100% eran salvos, ¿verdad? ¿Por qué razón? No había mucha posibilidad de que falsos pudieran acceder a este mensaje, puesto que toda persona que reconocía que Jesucristo, al que habían asesinado en un madero maldito en la cruz, ¿verdad?, porque eso era la cruz, se hacía también parte con él, ¿verdad? Y era despreciado por los judíos. Estos personajes eran judíos, estos 3.000 eran judíos, por lo tanto iban a ser despreciados por los judíos, despreciados por la sociedad, y corrían un gran riesgo de ser asesinados por la causa de Cristo. Por lo tanto, se bautizan, ¿verdad?, como primer acto, se bautizan en símbolo de su resurrección, y ellos lo hacen de manera pública, ¿verdad?, un acto de fe. Por lo tanto, no había duda que esos hombres que habían reconocido a Jesús como el Señor, el Hijo de Dios, Dios mismo, eran verdaderos creyentes, ¿verdad? Entonces, así es como nace esta primera iglesia, y hoy día vamos a hablar acerca de las características que habían en estos primeros creyentes, ¿ok? Es entonces el tema de hoy, las características de la primera iglesia. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es, acompáñenme a Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Dice que perseveraban estos creyentes en la doctrina de los apóstoles. ¿Se acuerda que hablábamos la semana pasada de la importancia de la palabra de Dios? De estudiar la palabra de Dios, ¿ok? Entonces dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y subraya esto porque lo que vamos a hablar ahora es esto, una característica más, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. En la Biblia hay muchas enseñanzas en relación y sobre la comunión
de los cristianos, ¿verdad? Y esto es un deber espiritual de todo creyente, tener comunión, ¿verdad? La comunión tiene que ver también con estimularnos a la santidad, ¿sí? Usted no puede ser un fomentador del pecado en su hermano, ¿verdad? Somos estimulados a tener comunión y esa comunión tiene que ver con estimularnos en santidad y en fidelidad a Dios. Eso significa también tener comunión, ¿verdad? Cuando eres parte de una comunidad cristiana, estamos hablando de una congregación, de una iglesia local, tienes tú la posibilidad de interactuar ¿con quiénes? ¿Con otros, qué? ¿Extraterrestres? No, ¿verdad? Cristianos, seres humanos. O sea, mira a su lado, son las personas con las cuales podemos interactuar. Tenemos varios de vacaciones hoy día, ¿verdad? Pero aún así vamos a poder estar en la común fe del Señor, ¿verdad? Tienes la posibilidad entonces de interactuar con otros creyentes como tú. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Poder conversar con alguien que tiene un tema que para ti y para mí es importante. Es bonito hablar de a lo mejor de los pajaritos, hablar de temas, no sé, de algún tema en particular que a usted le llame la atención, algún hobby, no sé, lo que a usted le guste, pero para un cristiano es mucho más interesante y mucho más enriquecedor hablar de Dios, ¿verdad? Cuando alguien te dice gracias a Dios, tú ahí, dijiste Dios, entonces vamos a hablar de Dios, ¿verdad? Y ahí es el tema que te interesa, lo que nos convoca. Bueno, esos temas, esas situaciones se dan juntamente en la congregación. Es ahí donde tú puedes tener este tema tan hermoso que nos mueve, ¿verdad? Tus hijos en la congregación podrán también tener interacción con otros niños, otros jóvenes, que el tema central debe ser siempre la palabra de Dios. Eso no significa que tus hijos no jueguen, que los jóvenes no se diviertan, pero el tema central siempre es la palabra del Señor. Entonces, cuando eres parte de la comunidad cristiana, de la iglesia, de la congregación, esto sucede. Entonces, esta interacción te hace ser parte de la familia de la fe. Tienes una familia. Muchas veces sucede que es probable que interactúes incluso más con la familia de la fe que incluso tu propia familia, ¿verdad? Porque a veces hay rencillas, ¿verdad? Normalmente ustedes se van a ganar el desprecio de tu familia por intentar seguir a Cristo, sobre todo cuando los demás que están en tu casa no creen. Muchos de ustedes tienen hoy día esa figura, ¿verdad? En donde tienen una lucha tremenda, por eso es importante estar orando y apoyándonos y animándonos para que aquel hermano o hermana que está solito en su casa, solito me refiero a que no hay más gente que cree, su fe no se debilite, porque a veces la fe, y verdad está ahí, ¿verdad? Por eso es importante orar, animarnos, ¿verdad? Entonces, cuando interactuamos como comunidad cristiana, somos parte entonces de una familia de la fe. Y acá nos relacionamos en el amor de Dios. Ese es antiguamente se usaba esto de saludo hermano en el amor del Señor. O sea, ¿se recuerda esa frase, verdad? Era una frase muy común en los cristianos. Te saludo no en el amor humano, ¿verdad? Te saludo en el amor que proviene de Dios. Era muy común en los años, hoy día se ha perdido eso, pero era muy común en los años 90, que tú encontrabas una persona cristiana y el amor de Dios fluía de su corazón, ¿verdad? Y tú lo abrazabas y sentías el cariño de parte del Señor y qué bueno conocerte, ¿verdad? Y a lo mejor nunca en tu vida te viste, pero ya de saber que eran cristianos, había un amor en tu corazón. No sé si alguna vez lo pudieron experimentar. Bueno, eso no lo debemos perder, ¿verdad? Es el amor del Señor. Te encuentras con un hermano en la fe. Te encuentras con una persona que vas a estar con ella por el resto de la eternidad. Tremendo, ¿no? Bueno, el amor del Señor, ¿verdad? Entonces, nos relacionamos en el amor del Señor y nos animamos unos a otros por medio de la fraternidad, con palabras de ánimo, ¿verdad? Orando unos por otros. Recién teníamos ahí un listado y atrás en un diario, un mural, están todas las peticiones, ¿verdad?
Y yo sé que usted a veces los veo ahí con un cuadernito tomando nota, ¿verdad?, de esa petición para seguir clamando, ¿verdad? Avísenos cuando ya el Señor le responda para que, porque había hermanos que seguían orando, ¿verdad? Y el Señor ya había respondido. Pero qué bueno es poder tener esta instancia de orar los unos por los otros. Entonces, esta relación te hace parte de la familia de Dios, ¿verdad? Y también nos ayudamos en lo que sea, ¿verdad? No solo, a veces decimos, voy a estar orando por ti, hermano, pero a veces tu hermano, tu hermana necesita una ayuda más tangible, ¿verdad? Entonces también debemos ser parte en todo aquello, ¿verdad? Eso es parte de ser la familia del Señor. La palabra comunión, que es la que estamos hablando hoy día, tiene su origen en la palabra koinonía, una palabra probablemente que usted ha escuchado muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Incluso algunos cristianos cuando tienen así una celebración dice vamos a tener una koinonía, ¿verdad? Porque es una palabra griega y esto significa camaradería, también significa tener en común algo, ¿verdad? En este caso entendemos que algo que proviene del Señor. Entonces toda persona que se hace parte del reino de Dios pasa a ser parte de la comunión espiritual, ¿verdad? Porque esto no es un club social, ¿o sí? Muchas personas piensan que la iglesia es un club social. Y no, ¿verdad? No hay nada de malo que las mujeres, por ejemplo, se reúnan en su reunión de mujeres y hablen de la palabra del Señor y de pronto hagan una manualidad. ¿Será malo eso, no? No, no es malo para nada, ¿verdad? Lo han hecho acá, han pintado cositas, bien bonito todo, ¿verdad? Pero la base siempre es lo espiritual, ¿verdad? Entonces toda persona que se hace parte del reino de Dios pasa a ser parte de la comunión espiritual que se manifiesta en relación a lo que desarrollamos unos con otros, lo espiritual. Creo que me acompaña Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que ellos habían visto y oído? La palabra del Señor, la resurrección del Señor, el testimonio del Señor. Entonces, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, es con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Una comunión espiritual. Entonces, debes aprender a amar a tu hermano. ¿Cuesta o no? ¿Cuesta amar a tu hermano, no? Claro que sí. No es fácil. Créanme que no es fácil, ¿verdad? Tenemos que nosotros esforzarnos, ¿verdad? Poner de nuestra parte también para amar a tu hermano. Probablemente a alguno de ustedes le va a ser más fácil, pero también hay hermanos que son más complicados, ¿o no? ¿Sí? Diga, yo soy uno de ellos tal vez. No lo sabemos, no lo sabemos. Entonces debes aprender a amar a tu hermano en la fe, a los verdaderos, ¿verdad? Debes comenzar a tener paciencia también con ellos, ¿o no? También tenga paciencia con el pastor. Cuando hablamos de tener comunión cristiana, no estamos diciendo que debes ser amigo de todos, ¿ah? No es que tú después del culto te vayas a instalar a la casa de cualquier hermano y no, ¿verdad? Hay que tener también ciertos límites, ¿verdad? Con algunos de tus hermanos de la iglesia vas a tener más afinidad que con otros. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Es malo eso? Me siento mal porque no tengo como feeling, decimos, ¿no? Con el hermano, pero lo amo en el Señor. Eso está bien. Pero no con todos vas a tener la obligación de relacionarte. Dios nos hizo distintos, ¿verdad? O tú eres amigo de todo el mundo, o quieres tener 1 millón de amigos. Bueno, muchas veces decimos, mis amigos son contados con los dedos de esta mano, ¿verdad? Tal vez tienes un muy buen amigo, pero la familia de la fe es algo que nos debe fortalecer.
Entonces no estamos hablando de ser amigo de todos los hermanos de la iglesia. Decíamos que con algunos vas a tener más afinidad que con otros, pero por ningún motivo deben existir pleitos, deben existir murmuraciones, aunque se van a dar, no deben existir, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esas cosas debemos nosotros abordarlas. Una de las razones por la cual los programas de farándula tienen tanto rating es porque nos interesa el defecto del otro. ¿Sabía usted eso, no? Nos interesa, porque cuando la noticia es candente, cuando el otro cae, cuando se equivocó, cuando al que le iba bien se equivoca y ahora le empieza a ir mal, ¿verdad? Esa es la noticia que va a vender. Nosotros, como iglesia del Señor, debemos cuidar el corazón en relación a estos puntos. Porque está la posibilidad de que comiences a crear amargura, a dejar que la amargura pueda llenar tu corazón. Y eso va a contaminar tu vida. Y también va a afectar la vida espiritual. Entonces, por ningún motivo debemos nosotros permitir estos pleitos, murmuraciones, ¿verdad?, entre hermanos, porque esto es una obra de la carne. Vamos a leer Hebreos, vaya por favor ahí a Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya lo explicamos. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ahora ponga mucha atención a este versículo 24. Dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Esto está hablándole a cristianos, ¿no? Versículo 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Viene el Señor o no? ¿Pronto? ¿Usted lo cree o no? ¿O no va a venir? Claro que sí, las profecías lo anuncian. Ya vemos a nuestro alrededor que el Señor viene muy, muy pronto. Y esto nos debe llamar a buscar más del Señor, a orar más, a congregarnos, a buscar tener comunión con otros creyentes, ¿verdad? Y comenzar a interceder. Es importante. La iglesia local debe ser una bendición en tu vida. Eso debe producir la iglesia local. No debe ser una maldición, ¿verdad?, sino que debe ser una bendición para tu vida. Debes aprender a amar a tu iglesia local. Debes aprender a amar también al pastor, ¿verdad? No concibo la idea de hermanos odiando al pastor o el pastor odiando a los hermanos. No puede ser eso, ¿verdad? Eso nos habla de que algo está mal en el corazón. Ahora, lo importante acá es que esas cosas pueden suceder, pero no es que esté bien, ¿eh? Pero debemos nosotros abordarlas y solucionarlas, ¿verdad? En medio de toda esta sociedad tóxica que es lejana a Dios, la iglesia local verdadera puede llegar a ser incluso un oasis en tu vida. ¿Sabías eso? Cuando tú sales afuera a tu trabajo, a la gente que te rodea, la gente tiene unos pensamientos bastante extraños, ¿verdad? La sociedad hoy día está tóxica, está difícil. Incluso para los no creyentes ya les es difícil, ¿verdad? Son muy sensibles a cualquier cosa, ya no puedes decir nada porque todo lo van a torcer y lo van a transformar en algo negativo, ¿verdad? Bueno, así es la sociedad allá afuera. Por lo tanto, la iglesia del Señor debe llegar a ser un oasis para tu vida, donde te puedas refugiar, ¿verdad?, de todo lo malo que allá afuera existe, ¿verdad? Yo veo la iglesia como un oasis. Este es el lugar donde deberás desarrollar tus lazos
más profundos en amistad. Probablemente este es el lugar, en el caso de los solteros, este es el lugar donde vas a conocer también el hombre o la mujer de tus sueños. Bueno, no sé si de tus sueños, pero por lo menos el que Dios tiene preparado, ¿verdad? Seamos realistas también, ¿verdad? Bueno, pero esa es la iglesia, ¿verdad? Donde tú debes conocer a la persona, ¿verdad? A veces es muy lamentable, pero llegan los matrimonios ya disueltos, ¿verdad? Y tú le preguntas, ¿y dónde conociste a tu pareja? Creo que esto lo dije, ¿no? ¿O es un déjà vu? Creo que lo dije la semana pasada, ¿no? Y le preguntas, ¿dónde conociste a tu esposo, a tu esposa? No, lo conocí ahí en la disco, ¿verdad? Y tú dices, bueno, pero era bastante posible que terminaras alejándote del Señor. Por eso la iglesia local, esto no es un lugar para que usted venga a buscar acá su futuro esposo, su futura esposa. No es la finalidad, pero es muy probable que en este lugar puedas conocer a la persona, ¿verdad? Los jovencitos, cuidado, ¿eh? Todavía no. Hablemos en unos 20 años más. Si yo a mi hija les dije como a los 50 ya conversemos, me puedes presentar. Tengo todo un circuito ahí en la parcela de recibimiento para ver si califican, ¿verdad? Vamos a hacerlos pasar por entre medio del litre, ¿verdad? Que salten a una quebrada, ¿verdad? Va a tener que enfrentarse al puma que tenemos por ahí. Y luego conversamos, ¿verdad? Bueno, pero este es el lugar, ¿verdad?, en donde tú debes desarrollar tus lazos más profundos dentro de la sociedad, ¿sí? Tienes que crear amigos, ¿verdad?, dentro de este lugar para relacionarte, porque necesitamos relacionarnos aparte del culto mismo, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Algunos lo necesitan más, otros lo necesitan menos, pero lo necesitamos. Y esta iglesia naciente, porque estamos hablando de este tema, es porque la iglesia del libro de los Hechos era una comunidad, ¿verdad? Ellos de hecho dejaron todo y se fueron a vivir como un reality, ¿no? Todos juntos ahí, no vamos a llegar a ese extremo, pero lo hacían. Ahora, hay un riesgo también en todo esto, ¿o no? Usted ya está pensando seguramente, a lo mejor por una mala experiencia. Bueno, entonces, este es el lugar, ¿verdad?, en donde tú debes comenzar a forjar lazos profundos en la palabra del Señor y ser cuidadoso, ¿verdad? ¿No? Claro que sí. La iglesia entonces local es un lugar en donde debemos cultivar el meditar las cosas del Señor. ¿Se acuerda de qué significaba tener comunión? Significaba instarnos, estimularnos a la santidad, a la búsqueda del Señor. Entonces, eso es lo que tú debes hacer. Cuando te reúnas con tu hermano en la fe para compartir un tiempo, no permitas que la murmuración, que la crítica hacia tu prójimo o cualquier pensamiento que no provenga del corazón de Dios termine destruyendo esa hermosa instancia que tienes con tu hermano para compartir, para conversar. No lo permitas. Si vienen a tu mente a lo mejor algo que tuviste, no sé, ¿te fijaste el peinado del pastor? Como que no se peinó. Sí, mira. Ah, y te fijaste en la hermana de no sé. Sí, yo creo que lo hace con su qué. No sé. Estoy hablando al aire, no pienso que es nada. Viste, te dije, le dice. Sí, también sabía. No, hermano, estoy inventando algo, no se pase el rollo. Pero debemos cuidar, ¿verdad?, qué es lo que conversamos. Si ves que alguien es dado a este tipo de comentarios, ponle un freno, ¿verdad? Cámbiale, ¿verdad? Está temblando, ¿verdad? Di algo para que se distraiga y cámbiale el tema, ¿verdad? Pero no caigas en eso. Va a terminar destruyendo tu vida. Yo he conocido iglesias que se destruyeron completamente por la murmuración. Y en ese contexto, el Señor me hacía entender cómo es la murmuración.
Y yo podía imaginarme, ¿verdad? Y espiritualmente, en un pensamiento nada más, una imagen, veía como una casa, ¿verdad? Una estructura de una casa de madera, imagínense, sin murallas, sin nada, solamente los palitos, como el esqueleto, ¿verdad? Y esa casa, esos palitos, estaban llenos de termitas. Se veía la estructura, pero uno lo toca y ¿qué pasa eso? Se cae. No tiene firmeza. Eso hace justamente también la murmuración. El rencor, el odio, las rencillas. Por eso es importante que nosotros cultivemos el no fomentar ese tipo de situaciones en nuestras vidas. Entonces, cuando te reúnes con tus hermanos, hazlo para meditar y anímate en las cosas del Señor. Oye, hermano, hablemos de lo que tú quieras, pero del Señor, ¿verdad? Puedes conversar de otras cosas también, pero todo llévalo siempre al Señor, que sea tu tema, ¿verdad? Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8 nos habla acerca de las cosas que debemos considerar. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? O sea, si lo que tú vas a hablar, si lo que tú vas a decir, si lo que tú te vas a relacionar, no es algo no es algo que tú quisieras que Dios esté presente en eso, no lo hables, ¿verdad? Todo lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, en esto pensad, en esto, hermanos. Que tu visita sea de bendición en la vida de tus hermanos en la fe. ¿Sí? Cuando yo caso a la gente, en el casamiento, a eso me refiero, no es que yo ande casando personas. Cuando celebro algún matrimonio, le digo a los invitados, ¿verdad?, que están ahí, todos con cara de casamiento, ¿verdad?, así bonitos, todos ahí contentos. Le digo, cuando visiten al matrimonio, como cuando casamos a la Eileen con el Jorge Luis, ¿verdad?, no vayan de chismoso, ¿verdad? No vayan ahí a poner contienda, no vayan a poner, ni mucho menos a poner el marido contra la mujer, ni la mujer con... No, ¿verdad? Seamos de bendición. Cuando vayas a un lugar, propón ser de bendición en ese lugar. No seas como esas hermanas que andaban haciendo visitas, ¿se acuerdan, no? Y que eran las visitadoras de la iglesia, ¿verdad? O sea, bueno, se autoproclamaron en realidad, ¿verdad? Y fueron a visitar acá a una hermana, que la tenemos acá, para que usted vea que era cierto, y se pusieron a pelear las dos hermanas visitadoras, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Y se enojaron. Y no era primera vez que lo hacían, ¿verdad? Y se fueron. Y ahí quedó a la hermana que fueron a animar, quedó peor. Qué terrible, ¿no? Terrible. Pregúnteme dónde están esas hermanas, pero terrible. Entonces, algunos consejos para mejorar tu comunión en la iglesia local. Mira, es importante que usted se reporte, ¿verdad? Usted diga, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy bien, ¿verdad? Siempre le digo a los hermanos cuando van a sus casas, cuando nos vienen a ver o se van tarde, les digo, avísenos cuando llega, ¿verdad? Para saber si llegó bien. Pero en general repórtese, no se desaparezca, ¿verdad? Usted tiene que interactuar. Hoy día tenemos tantas formas de interactuar, ¿verdad? Hasta con un monito en el grupo de WhatsApp usted puede decir, estamos bien, ¿verdad? Entonces, repórtese para que eso permita saber que usted está bien, y si necesita ayuda, también pida ayuda, ¿verdad? Para que podamos orar. ¿Cuántas cosas podemos evitar a través de un buen consejo? Malas decisiones, ¿verdad? Siempre los hermanos cuando conversan conmigo me dicen, disculpe que lo moleste. Para nada, ¿verdad? Para nada. Pero hagámoslo, ¿verdad? Reportémonos, ¿verdad? Propóngase comenzar a orar por sus hermanos en la fe. Inclúyalos ahí en su lista, ¿verdad? No solamente ore por sus proyectos, por su familia, por sus cosas, sino que también comience a orar por sus hermanos en la fe. Orar por los pastores también es importante. Necesitamos la oración de ustedes. Créanme que no es fácil. Entonces,
hágalo así, ¿verdad? Examine su corazón delante de Dios y sea sincero en relación a todo esto, ¿verdad? Participe de las actividades en las cuales los invitamos como iglesia local, ¿verdad? Tratamos de que no sean muchas para que tenga tiempo también usted con su familia, pero haga el esfuerzo para participar. Le estamos avisando con harto tiempo para que pueda venir a las mujeres, a los hombres, que una vez al mes, ¿verdad? En el matrimonio también, los jóvenes, etcétera. Pero participe, eso le va a ayudar a fortalecer su vida como creyente, ¿verdad? Algunos me dicen como que todavía no conozco a todos los hermanos. Claro, porque en la iglesia venimos y hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, adiós, ¡fum! ¿Verdad? Pero son otras las instancias que vamos a tener para poder conocernos y crear estos lazos, ¿verdad? Esfuérzate también por ser fiel a la obra del Señor. Es importante esto, ¿verdad? Póngase la camiseta de su iglesia local. ¿Sabían ustedes que la figura de lo local es una figura bíblica? ¿Sabían ustedes? Se los explico. El nacionalismo es algo bíblico. ¿Qué es el nacionalismo? Que tú ames a tu país más que el país hermano, ¿verdad? O sea, no es que lo tienen que odiar, pero tú tienes que cuidar tus cosas, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí. El Señor le enseñó a su pueblo a ser celosos de ellos, ¿verdad? Y cada pueblo entiende, obviamente, que también debe ser celoso de sí. Es imposible administrar todo el mundo. La figura de todo lo mundial, ¿verdad? Esto como un, ¿cómo se le llama ahora? Se me fue la palabra. El plan mundial, ¿cómo se llama esto? El globalismo, exactamente. Esto es más bien un pensamiento anticristo, ¿verdad? Porque va a ser lo que el anticristo va a implementar, este líder mundial. Pero el Señor en cierta forma deja las instrucciones para que exista una iglesia local con pastores locales, ¿verdad? Habla de ciudades, formas en que el Señor instauró, vemos en los tiempos antiguos cómo se organizaban, ¿verdad? Entonces lo local en cierta forma es algo que tú debes aprender a llevar. También la familia es algo que tú lo puedes aplicar a lo local. Tenemos problemas cuando tú no atiendes a tu familia por atender a otras familias, ¿o no? El requisito pastoral es que gobierne bien su casa. O sea, parte por lo propio, ¿o no? Debería ser así. Y es una lucha, porque los pastores, como tenemos que atender muchas familias, el tiempo es limitado. Por lo tanto, tenemos que aprender también a administrar ese tiempo para poder también atender a nuestras familias primeramente, a nuestra familia. Ahí suena como raro, nuestras familias, ¿verdad? A nuestra familia. Pero esta figura nosotros la debemos entender. Por lo tanto, sé fiel a la obra del Señor, a la iglesia local que Dios te ha puesto, ¿verdad? Quiere a tu iglesia, estamos acá todavía en construcción, ¿verdad? Pero si encuentras de pronto que se salió una piedrecita del radier, ¿qué es lo que tienes que hacer? La recoges, ¿verdad? Y la llevas ahí. Si ves que hay algo que esté mal, lo puedes también reparar, ¿verdad? Puedes hacer algo, puedes sentirte parte de esto, ¿verdad? Entonces, ama a tu iglesia local, ama a tu hermano, ¿verdad? Preocúpate de tu hermano. Abre tu corazón para relacionarte con otros en la fe, por supuesto con prudencia y con decoro, ¿sí? Ten comunión con tus hermanos, pero en madurez. No abuses de la confianza y mantén una relación con tus hermanos en benignidad. ¿Sabes lo que significa benignidad, no? Que no haya nada malo en tu corazón. Así que usted tiene mucho dinero, hermano, hermana. ¿Y cuántos amigos tiene, hermana, hermano? Una mala intención. ¿Te fijas? Eso está mal, ¿verdad? Tienes que acercarte a tus hermanos con un corazón sincero, puro, delante del Señor. Y a lo mejor usted dice, no, pero ¿cómo? Sucede.
Si llegas a tener una diferencia con tu hermano o con tu hermana en la fe, abórdalo. Aborda ese problema, ¿verdad? Con el fin de solucionarlo, ¿verdad? Pero hazlo a solas primero. No publiques por el Facebook, ¿verdad? La Biblia dice que si tienes un problema con tu hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer con tu hermana? Anda tú estando solos, ¿verdad? Y aborden el problema. Oye, Luis, ¿por qué me pusiste tal cosa, verdad? Me molestó que me bajaras el volumen a mi micrófono, ¿verdad? No, pero si yo no le dice, no, pero es que tú siempre... No, no, en serio, Luis, pucha, discúlpame. Yo lo tomé mal, ¿verdad? Así nunca más, Luis, ¿me escuchaste? Y nos abrazamos, ¿verdad? Y listo, ¿verdad? Y terminó. Y ganaste a un amigo, dice la Biblia. Si no, ya ahí puedes llamar a un testigo, ¿verdad? Para que te ayude, pero con la finalidad de avergonzar al hermano. No. De solucionar el problema. Si no, ya el pastor también, ¿verdad? Pero tienes que solucionar tus temas. Los matrimonios, solucionemos nuestros problemas en primera instancia en privado. Punto número 1, ¿verdad? Eso es lo más importante, en privado. La privacidad del matrimonio es, pero valiosísima, ¿verdad? Porque después tú solucionas tus problemas, la gente no se entera que te solucionaste y pareces loco, pareces loca, ¿verdad? Después de la mano así con tu esposo, con tu esposa, ¿verdad? Con un globito el día del amor. y la semana anterior estaba diciendo que era una rata inmunda, animal rastrero, ¿verdad? Le cantaba la canción de la Paquita, la del barrio. Y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Por eso tenemos que cuidar también esa privacidad en el matrimonio, ¿verdad? Cuando ya realmente la cosa se sale, ya necesita ayuda, ahí me llamas, ¿verdad? O hablas con un hermano que sea maduro y de confianza. No, con el chismoso la chismosa, ¿verdad? Tienes que hacer con alguien que Dios te guíe y puedes pedir ayuda. Y esa persona tiene que ser capaz de, ahí, ¿verdad? Morir, ¿cómo se dice? Morir con el tema, ¿verdad? Tenemos que ser así, hermanos. Entonces, si llegas a tener diferencia con tus hermanos, solucionalo, ¿verdad? A solas en primera instancia. Resguarda tu privacidad también. Mira, hemos hablado todo el rato de relacionarnos, pero también resguarda tu privacidad y no abuses de la confianza de otros, ¿verdad? Son cosas que cualquiera te lo diría, ¿verdad? Si esto no necesitamos hacerlo ni siquiera dentro de un contexto de iglesia, pero tenemos que aplicarlo. Y estamos hablando de esto porque la primera iglesia cristiana comenzaron a desarrollar la comunión, la familia de la fe. La iglesia naciente en el libro de los Hechos, entonces comenzaba a forjar estos lazos profundos que le permitieron soportar el difícil momento social y espiritual que comenzaron a atravesar, porque comenzaron a morir hermanos de la congregación en el libro de los Hechos. Y esta semana nos reunimos y resulta que asesinaron a toda la familia tanto por la causa de Cristo. Y a lo mejor hasta el pastor mataron, ¿verdad? Por la causa de Cristo. Y esas cosas sucedían en la comunidad cristiana naciente en que relata el libro de los Hechos, porque había persecución de los cristianos. Entonces, era súper importante fortalecerse, ¿verdad? Estar unidos, uno en el Señor. Y hoy día, más que nunca, probablemente nadie nos asesine. Pero es tan importante, hermanos, hoy día estar fortalecidos espiritualmente para poder enfrentar esta sociedad que es bastante difícil. ¿O no? Claro que sí. Hechos 2:42, me acompaña por favor ahí. Ya lo leíamos al principio, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Vamos a darnos cuenta acá cómo esta ordenanza, ¿verdad? El partimiento del pan, cómo en cierta forma tiene que ver con este contexto que estamos hablando, aplicando esta interpretación, esta hermenéutica. La comunión de los creyentes estaba simbolizada con el partimiento del pan.
¿verdad? Esto hace referencia a la cena del Señor, ¿verdad? A la comunión. No era solamente dame un pedazo de pan. Tenía que ver con algo simbólico que el Señor había instaurado con ellos. ¿Se recuerdan? Que el Señor tomó el pan, el vino y le dijo, hacer esto en memoria de mí. Bueno, este acto no es algo opcional, ¿verdad? Ya que es una ordenanza del Señor sobre los creyentes. Cosa que por ahí, por la pandemia, tuvimos que dejar de hacer, ¿verdad? Por ahí lo hicimos online. Yo no sé si usted lo hizo, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, pero comprendiendo lo que esto significa, ¿verdad? En la cena del Señor, todos nos reunimos espiritualmente a los pies de Cristo, porque estamos haciendo memoria, hacer esto en memoria de mí, del sacrificio del Señor. Recuerde que el pan representa el cuerpo y el vino representa la sangre derramada por todos nosotros. Entonces, en la cena del Señor, en ese momento conmemorativo, todos los creyentes nos reunimos espiritualmente a los pies del Señor en la cruz. No es que lo volvemos a asesinar, sino que hacemos memoria, ¿verdad? Y adoramos a Dios, al Señor, por ese sacrificio que Él hizo, comprendiendo que solamente Él podía hacerlo. Entonces, recordamos ese acto sangriento, terrible, lleno de amor, a través de la cena del Señor. Es algo que el Señor puso para que lo recordáramos. Es un símbolo, es algo que te hace recordar. ¿Le ha pasado que usted de repente pesca un lápiz y dice, oh, este lápiz, cuando lo miro me acuerdo de mi abuelito? Porque este es el lápiz que él usaba para firmar, ¿verdad? Y usted se pone, y usted le dice, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que me acordé, lo vi y como que me recordé todo lo que hacía, ¿verdad? Con el abuelito con este lápiz. Entonces, cuando nosotros hacemos esto en memoria del Señor, la cena del Señor, estamos recordando, este símbolo nos recuerda el sacrificio del Señor. ¿Lo está entendiendo por ahí, no? Ok, entonces, el Señor está muy interesado en que hagamos memoria de este hermoso acto de amor y que no se nos olvide, porque somos buenos para olvidarnos, ¿no? Se nos olvida. Se nos olvida lo que el Señor hizo en la cruz. ¿Se le olvida a usted lo que el Señor hizo en la cruz por usted? Probablemente sí. Tiene que recordarlo, ¿verdad? Pero cuando estamos delante del Señor, ya como que se nos olvida, ¿verdad? Todo lo que el Señor hace por ti. Por eso el Señor dijo, el salmista dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Por eso este es el acto simbólico, que el catolicismo lo llevó a algo literal, ¿verdad? Un error de interpretación, la transustanciación. Pero acá nosotros entendemos que esto es un símbolo, ¿verdad?, del sacrificio en la cruz. Entonces el Señor está muy interesado en que hagamos memoria de este hermoso acto de amor y que no se nos olvide. La cena del Señor es un símbolo de unidad, de comunión, ¿verdad?, en donde todos los del Señor somos partícipes de este acto. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Acompáñamelo, por favor. Primera de Corintios 10, 16. Dice Primera de Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos, y hace la pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. ¿Nos habla de qué? De unidad, comunión, unidad, la cena. Mire, a lo mejor como que no lográbamos hilar todo esto, pero es así. La cena entonces del Señor, la comunión, el partimiento del pan, nos lleva a un examen personal. ¿Se recuerda usted de las palabras del apóstol Pablo? Que dice que había que examinarse antes de participar. Entonces, la comunión, la cena del Señor nos lleva a un examen personal en nuestro espíritu, en nuestro corazón, ¿verdad? En lo más íntimo, ¿verdad? En el alma, donde están las emociones. Un creyente que esté en pleito
con otro creyente, ¿puede o no participar de la cena? No lo debe hacer. ¿Qué debe hacer entonces? Abstenerse o solucionar su problema. ¿Qué creen ustedes? Si es posible reconciliarse con su hermano ahí, si no va a tener que abstenerse, ¿verdad? Pero si el hermano está ahí, debería ir y perdonarse. Siempre me recuerdo una vez, cuando recién iniciábamos acá la congregación, y hicimos la cena del Señor, una chica, que era de acá, una muchacha, se paró en ese momento y dijo: quiero pedirle perdón a mi papá, le dijo. Y nos quedamos todos así porque estaban ya repartiendo. Y se abrazaron ahí, ¿verdad? Y como que tuvieron su momento. Y lloraron, qué sé yo, y tomaron la cena. Y todos quedamos así como que desubicadas. No, para nada. ¿Sabe que todos, al final después estábamos todos medio llorando? Porque fue algo, y uno dice, de esto se trata, ¿verdad? Pero a veces fingimos, ¿verdad? Y ahí está el esposo y la esposa así enojados, ¿verdad? Toma. Pero la cena del Señor es un llamado a la comunión, a la fraternidad. ¿Se da cuenta que es importante entender estos contextos antes de leerlo nada más? Si no, nos llenamos de liturgia, de actos, ¿verdad? Que pasen las alabanzas, que pasen los avisos, que pase la palabra, que pase la cena, que pase la ofrenda y chao, ¿verdad? Un acto, otro acto, primer acto, tercer, cuarto acto. Pero todo debemos hacerlo en la razón, ¿verdad? Comprendiendo. Entonces, un creyente que está en pleito con otro creyente no puede participar de la cena del Señor, porque esta es la invitación a hacer memoria a lo que Cristo hizo, pero el Señor nos quiere tener en unidad. Toda madre quiere tener a sus hijos sentados en la mesa en unidad, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí. Entonces es importante que nosotros podamos entender estos sentidos, ¿verdad? Que están ahí latentes en esta iglesia naciente. Son características que tenía la iglesia naciente en el libro de los Hechos. Sigamos entonces con la lectura de Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo esto tiene que ver con el mismo tema, la comunión. La primera iglesia cristiana relatada en el libro de los Hechos era una iglesia que oraba también fervientemente y lo hacía con entusiasmo. ¿Sí? No estaba ahí con el rosario, ¿verdad? A veces nuestras oraciones son así, ¿verdad? La iglesia lo hacía con entusiasmo, lo hacía con fervor, ¿verdad? Orar no debe ser un castigo para el creyente. Nuestros hijos tuvimos que enseñarle eso. ¿No? Porque al momento de comer siempre nos gustaba orar, ¿verdad? Entonces estaban nuestros hijos ahí, estaba mi esposa y decimos, ya, ¿quién va a orar? Callados, ¿verdad? Al principio. Ya, la Emilia, ay no, pues si yo oré ayer. Y al Vicente, no, yo no quiero orar, ¿verdad? Y ahí estaban y peleaban. Y al final nos enojábamos y decíamos, ya, yo voy a orar, ¿verdad? Y yo, Señor, te doy gracias, ¿verdad? Enojados, ¿verdad? Pero después entendí que teníamos que explicarle a nuestros hijos, ¿verdad? Y hoy día, gracias al Señor, pasa lo contrario, ¿verdad? Ahora todos quieren hacer la oración, ¿verdad? Y ya tengo que decir, no, porque tú ya oraste. Ay, pero ¿por qué, verdad? Y oran al Señor. Pero tienes que enseñarle también a tus hijos el por qué, ¿verdad? Entonces ahora, esa es la oración de un niño, que es muy importante. Pero orar no debe ser un castigo. El tiempo de la oración debe ser algo tan agradable para ti como el tiempo de la alabanza, como el tiempo de la palabra, como el tiempo de orar. No le quites ese lugar que le corresponde, ¿verdad? Entonces, orar no debe ser un castigo, por el contrario, es el momento que tú tienes para estar ahí a solas con el Señor en tu oración personal. Los primeros cristianos
tomaron para sí con mucha fe y devoción el siguiente pasaje que vamos a leer, que está en Juan capítulo 14, 13, Juan 14, 13 y 14, Juan 14, 13 al 14. Los primeros cristianos tomaron para sí y con mucha fe, con mucha devoción, este pasaje. Ellos lo entendían, lo creían, lo tenían ahí pero presente. Cada vez que ellos se iban a orar, tenían en su corazón esto: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, son palabras del Señor. Imagínense, son palabras dadas por el mismo Señor. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, usted dice todo, bueno, está pensando a lo mejor en el yate, está pensando en la, no sé, en la avioneta, en el jet privado. Yo sé que no, ¿verdad? Pero dice que pidiereis al Padre en mi nombre. Piense usted en usted mismo y que alguien pida algo en su nombre a otro, ¿sí? Y entonces va un niño al almacén y le dice a la señora, ¿se acuerda que antes se usaba eso de que le anotaba? Bueno, entonces va y le dice a la señora, dice mi mamá que si le da o le anota, por ejemplo, ají, un ají. Y la señora del almacén le dice, ¿tu mamá quiere un ají? Pero si tu mamá no come ají. Voy a poner, o póngale cualquier cosa, no sé, lo que usted quiera. Quiere una lechuga, pero si tu mamá no come lechugas, come pura papa frita. No, pero no sé, piensa usted en algo, ¿verdad? Piensa usted en algo que alguien pida en su nombre que usted jamás pediría. ¿Sí? ¿Lo está entendiendo, no? Clic, ¿está haciendo el match? Ok. Cuando nosotros le pedimos a Dios algo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Usted debe pensar. ¿Qué debe pensar? Jesús, ¿estaría dispuesto a pedir esto, verdad, para mí? Se entiende entonces que ese todo está sujeto a la voluntad de Dios. Porque a veces Dios no nos responde porque pedimos mal. Y la señora del almacén le dice, no sabes qué, mi hijita, no te voy a dar eso porque yo creo que te equivocaste. Anda a preguntarle a tu mamá bien lo que te estaba pidiendo. Ay, no era ají, ¿verdad? Era ajo. Ah, ahí sí, ¿verdad? Tome, ¿verdad? El ejemplo es burdo, así como cotidiano. Pero aplíquelo, ¿verdad? Entonces, los primeros creyentes, los primeros cristianos, cuando oraban a Dios, que era parte de su comunión, ellos tenían este pasaje en el corazón, ¿verdad? O esta idea, porque todavía no se escribía, pero tenían en su corazón este concepto, ¿verdad? De pedir al Padre en el nombre del Señor. Había muchas enseñanzas que Jesús ya había compartido con ellas, que posteriormente se plasmaron para nuestra comodidad y seguridad, pero los creyentes tenían en su corazón esto, ¿verdad? Dice entonces, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entiéndase el concepto, ¿verdad? Entonces la oración, hermanos, es el momento que tú tienes para presentarte delante del Padre abriendo tu corazón. Abre tu corazón y acércate de manera confiada. No trates de ser como la chilindrina, a la chilindrina, ¿no? Cuando le decía a su papá, papito lindo, precioso, corazoncito, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de esos capítulos, no? Y el papá que le decía, ¿qué quieres, chilindrina? Bueno, cuando usted ore al Señor, no haga repeticiones, ¿verdad? De palabrerías. Abra su corazón. Señor, tengo un problema, estoy mal, mi corazón, mírame como tú me conoces. Sea sincero con el Señor. No trate de pasarle gato por liebre al Señor. No trate de engañar al Señor. Si tiene ganas de llorar, muchas veces yo he orado llorando y no he dicho nada. No sé si alguna vez le ha sucedido. Y no sé qué decir. O he cometido tantas veces el mismo pecado que ya me da hasta vergüenza ir delante del Señor y no tengo nada más que decir y solamente me quedo callado y luego puedo sentir
el amor del Señor, ¿verdad? Diciendo, no temas. Y aprendiendo, ¿verdad? Y eso no es para transformarlo en libertinaje, pero me ayuda el Señor a poder crecer en mi debilidad. Si el Señor te conoce, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad del Señor? Yo estoy seguro que ese amén es sincero. Estoy seguro de eso. Pero también estoy seguro de que cuesta mucho, ¿verdad? Poder hacer la voluntad del Señor en tu vida completamente, y ahí estamos luchando día a día con nuestros pecados. Pero el Señor lo que mira es tu corazón, es esa intención. Probablemente el día que mueras o el día que el Señor venga, pecados sin confesar vamos a tener muchos ahí, ¿verdad? Gracias a Dios que la salvación es por medio de la fe. Pero no transformes esto en un libertinaje, ¿verdad? Vive temeroso delante del Señor. Entonces, los primeros cristianos tomaban con mucha atención, ¿verdad?, este tipo de pensamientos de pedir al Padre en la oración, ¿verdad? Acá la invitación no es a pedir por pedir. Lo medular en este pasaje es la invitación y el querer del Señor en que tengamos comunión con Él. Le está diciendo, mira, todo lo que pidan al Padre, pero oren, ¿verdad? Vengan a mí con oración. Eso es lo que estoy queriendo decirles. ¿Por qué te hundes solo si yo puedo darte palabras de vida? Nos dice el Señor, ¿verdad? A veces no tienes respuesta en nada en tu vida. No tiene sentido tu vida. ¿Te ha pasado alguna vez eso, no? A veces nos desanimamos, ¿verdad? Sentimos que... Y eso es parte de las emociones. ¿O no? ¿O tú no tienes emociones? Claro que sí. Tenemos emociones. Hay días que yo no tengo ganas ni de leer, no quiero ni prender mi computador para ver mis correos del trabajo, ¿verdad? Y empiezo a refrescar ahí y empiezan a caer los... ¡Ay, ay! Y veo los asuntos. Así, ¡ay, Señor! ¿Verdad? Y ahí empiezo a trabajar. Señor, necesito fuerzas. No tengo ganas, no me gusta este trabajo, no me gusta esto, ¿verdad? Y son momentos. Y después uno dice, y te hace pensar el Señor y dice, pero, ay, Señor, sí, este trabajo es bueno, ¿verdad? Gracias, Señor, ¿verdad? Borra lo dicho, ¿verdad? Y guardas la carta de renuncia. Pero a veces sucede eso, ¿verdad? Necesitamos tener ese momento con el Señor para que nos anime. Por eso es importante la oración, hermanos. Por eso es importante la oración en nuestras vidas. No importa el tema de tu oración, ora al Señor. Dios quiere que tú vayas a Él, todo a Dios en oración, todo. Y sea agradecido, preséntale tus problemas, tus necesidades, esas cosas que no sabes ni si estás bien o estás mal, todo a Dios en oración. La oración también no solamente debe ser personal, la oración también debe ser congregacional. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, 14, para que veamos que la oración también debe ser personal. ¿Alguna vez Dios te ha hablado a través de la oración de algún hermano? ¿Que alguien oró por ti y tú sentiste que era Dios? No estoy hablando de que te hizo un show o algo, no, estoy hablando de que oraron por ti y sentiste en tu corazón que Dios estaba respondiendo a cosas que a lo mejor esa persona ni siquiera sabía. O tenías un problema en donde tenías tan pocas fuerzas para orar y tu hermano te dijo, tu hermana te dice, vamos a orar juntos, ¿verdad? Y tú a lo mejor estabas en silencio y ahí estaban clamando delante del Señor. Hechos 1:14 nos habla de la oración congregacional. Dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban en oración, ¿verdad? Capítulo 1 del libro de los Hechos. Unánimes, perseverando en oración. En el 1:24, un poquito más adelante, en el 1:24 de Hechos, dice que, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Esto fue en el contexto de la elección del apóstol, ¿verdad? Del que reemplaza a Judas. Pero oraron, ¿verdad?, en conjunto. En Hechos capítulo 4, un poquito más adelante, en el versículo 23 al 31, 23 al 31, Hechos 4, del 3 al 31,
Habla acerca de cómo los primeros creyentes piden confianza y valor. Leámoslo. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Ahí hay un contexto que usted debe leer. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, esto es una oración, ¿ah? Alzaron la voz unánimes y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. ¿No es esto una oración? Alguien estaba dirigiendo una oración en nombre de la congregación. Y dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, el Cristo, ¿verdad? Esto es un salmo mesiánico, está haciendo referencia a eso. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes del determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédeles a tus siervos que con todo denuedo, es una palabra importante ahí de considerar, con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Le están hablando al Padre, ¿verdad? De tu santo Hijo. Cuando hubieron orado, ahí está, más que claro, el lugar en que estaban congregados tembló. Ahora usted no va a querer orar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo. Vamos a hablar más adelante de esta palabra. Denuedo, la palabra de Dios. ¿Existe la oración congregacional o no? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. La oración en muchas iglesias es algo que ha quedado en el olvido. Y eso no nos debe suceder. Y no se ha pasado, pero no debe suceder. La iglesia del Señor tiene que ser equilibrada, ¿verdad? No nos podemos dedicar solamente a evangelizar y no estudiar la palabra. O solamente estudiar la palabra y no orar ni cantar. O puro cantar y no estudiar la palabra, ni evangelizar, ni orar. Tiene que existir todo eso, ¿verdad?, de una manera equilibrada dentro de la congregación. Entonces, la oración en muchas iglesias es algo que ha ido quedando en el olvido. Hay mucho entretenimiento hoy día en la vida cristiana, ¿verdad? Mucho más entretenido que la oración para muchos, ¿verdad? Y la oración ni siquiera está en un lugar prioritario, ¿verdad? Se nos olvidó. Muchas veces, en el afán de crecer en el conocimiento, dejamos de lado la búsqueda y el enriquecimiento espiritual, ¿verdad?, que obtenemos a través de la oración. Pero si tú estudias la palabra sin orar, te vas a confundir. ¿O no? Pregúntale a los teólogos. Hay teólogos que no creen en Dios. ¿Puedes creer eso? Teólogos agnósticos, teólogos ateos, ¿verdad? Y se saben todo, ¿verdad? Todo. Profundamente. Pero no hay una búsqueda espiritual. Por eso es importante que tú, cuando leas la palabra, hazlo también en el temor espiritual, ¿verdad? Ora al Señor. La oración es un hábito que debemos fomentar en nuestras vidas. Nadie lo hará por ti. ¿Qué cosa? El hábito. El hábito. Nadie va a formar ese hábito. Tienes que hacerlo tú. A veces esperamos que la esposa lo haga, que el esposo lo haga, que los hijos lo hagan. No, hermano, tú tienes que fomentar ese hábito, ¿verdad? Tú comes todos los días, ¿verdad? ¿No comen? Comemos todos los días, ¿verdad? Porque es algo que, primero que necesitamos. Yo si no como, me baja el azúcar y empiezo ahí como... y ahí yo me como todo lo que puedo, ¿verdad? Me justifico en eso. Pero fíjate que si yo no como, me desmayo, no tengo fuerza, porque es una necesidad y es un hábito que yo debo crear en mí, una buena alimentación, nutrirme, ¿verdad? Porque lo necesito. La oración
y la lectura de la palabra de Dios también es algo que debe ser un hábito en tu vida. Congregarte debe ser un hábito en tu vida. Servir a Dios debe ser un hábito en tu vida. Poner a Dios en el primer lugar de tu corazón debe ser también un hábito, algo habitual, ¿verdad? Algo que no se mueve de ese lugar, algo que está ahí, ¿verdad? Entonces, hay que entender esto, ¿verdad? Dios quiere que seamos constantes en la oración, porque a veces solamente estamos pidiendo a Dios en el momento de la dificultad, y Dios lo va a escuchar, Dios se va a agradar siempre que tú vengas a Él, pero la oración debe ser algo habitual, para que también te vaya bien, para que escuches la voz del Señor. ¿Has tomado malas decisiones alguna vez? ¿Sí? ¿Más de una? A ver. ¿Más de 10? ¿Y más de 100? Yo creo que sí, ¿no? Malas decisiones en nuestra vida, muchas. ¿Y si hubiésemos orado, tal vez? ¿O si hubiésemos conocido al Señor en aquel tiempo? Probablemente muchas de esas malas decisiones que hoy día tú dices, no las habrías tomado, ¿o no? Solo con conocer al Señor. Ahora, ¿qué tal si comenzamos a orar, a ser más constantes en esto y comenzar a regir nuestra vida en esto? ¿Cuántas veces hemos cometido estos errores por no ir al Señor en oración, por no buscar del Señor? Lucas capítulo 18:1, vamos a leer este pasaje, Lucas 18:1 al versículo 8, pero vamos a leer la versión al lenguaje actual. Voy a leer una versión nueva, va a estar ahí proyectada. Y habla de la viuda y el juez, ¿verdad? Dios quiere que seamos constantes en la oración. Y aquí vamos a ver una historia que contó Jesús. Dice Lucas 18:1 al 8, en la traducción al lenguaje actual, dice que Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. ¿Para qué les contó la historia al Señor? Para que oraran siempre y no se desanimaran. O sea, lo que está diciendo acá el Señor es que cuando tú dejas de orar, te vas a desanimar. ¿Está desanimado? ¿Está orando? Ah, mira, ahí está la respuesta. Si quieres recobrar fuerzas, vaya en oración al Señor. Entonces Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarle que debían orar siempre y sin desanimarse. Y les dijo: en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Un juez. Parece que no era muy bueno el juez. Allí también había una viuda que siempre lo buscaba y le decía a este juez: por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó: esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme, dice este juez, ¿verdad? Parece que era insistente la viuda, ¿verdad? Versículo 6 dice, y Jesús agrega a esta historia. Le dice: fíjense en lo que dijo ese mal juez. Fíjense lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? Pregunta: ¿cómo le piden ayuda? En oración, ¿verdad? Y dice día y noche, o sea, constante, un hábito, ¿verdad? Y el mismo Jesús está diciendo: fíjense en lo que dijo ese juez. ¿Creen ustedes, les pregunto a ustedes, hago esta pregunta para ustedes, ¿creen ustedes que Dios no va a defender a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Qué creen ustedes? ¿Los va a ignorar Dios? ¿Creen que tardará Él en responderles si están día y noche clamando al Señor? Claro que no, dice el versículo 8. Claro que no. El apóstol Pablo diría: en ninguna manera, ¿verdad? Pero acá dice: claro que no. Sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? La fe cada día se pierde. Pero acá vemos a través de esta historia que el Señor quiere que tú seas constante en oración. Para el mundo,
como para este juez, ¿verdad? Es algo absurdo que tú ores. Es una pérdida de tiempo. Es algo que dicen, pero ¿para qué oras si Dios no existe, ¿verdad? Estás orando, estás perdiendo tu tiempo. Pero para Dios, el creador de todo, es muy importante que tú puedas orar. Anda a Dios en oración. Ahora en marzo ya se inicia, ¿verdad?, todo el ajetreo, el escolar y todo lo demás, los proyectos, los trabajos, qué sé yo. Comienza este año, ¿verdad?, ahí delante del Señor. Y no sigas ahí chuteando tus cosas, ¿verdad?, sino que comienza en el Señor para que te vaya bien. ¿Cuántas veces te ha ido mal en el día? La pregunta es, ¿oraste ese día? Probablemente no. ¿Y cuántas veces Dios te bendice, verdad, cuando tienes una buena comunión con Él? Y tú dices, y puedes ver que eso proviene del Señor. Y dices, gracias Señor por este resultado, gracias Señor por este cliente, gracias Señor por aquello, por lo otro, porque sabes que ya proviene de Dios, de tu obediencia al Señor. Entonces es importante, hermano, que estemos orando. En Efesios capítulo 6, en el versículo 10, le dice el apóstol Pablo a los de Éfeso, habla ahí acerca de la armadura de Dios, y le dice, por lo demás, o sea, todo lo anterior, versículo 10, tiene que leerse todo lo anterior, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se trata de ti, se trata de en el Señor y en el poder de tus fuerzas, no, de las fuerzas del Señor. Porque cuando somos débiles, Él es siempre fuerte. ¿Sí? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿De quién? Del diablo. No ignoremos las acechanzas. No la ignores. Tú te levantaste apuradito y el diablo ya tenía un plan completo para tratar de destruir tu vida y la de tu familia. Entonces, ponte la armadura del Señor, ¿verdad? ¿Saldrías tú a trabajar sin zapatos? No, ¿verdad? ¿Te imaginas aquí caminando por afuera, verdad? Au, 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 ¿verdad? Ponte la armadura espiritual para que podamos enfrentar el día malo. Ponte la armadura del Señor. Y no para que hagas guerra espiritual, sino que para que entiendas lo importante de tener comunión con el Señor. Fíjate que el otro día, antes de ayer, ¿qué día es hoy? Domingo. El viernes salíamos nosotros de acá y nosotros como familia siempre nos gusta salir y oramos antes de salir con los niños, ¿verdad? Incluso a veces se nos olvida y oramos en el auto, ¿verdad? Y ya antes de salir. Y orábamos ese día, ¿verdad? Para que el Señor nos cuide, nos lleve, nos traiga, porque vamos a ir un poquito más lejos. Y orábamos al Señor. Señor, cuídanos, protégenos, ¿verdad? Líbranos del hombre malo. Siempre los niños oran en ese sentido. Y cuando íbamos saliendo, pasamos aquí a la Copec, de aquí cerquita, y estábamos estacionados, esperando acá a los hermanos que estaban echando aire en su neumático. Estábamos estacionados, conversando, contentos, ¿verdad? Y de repente yo miro hacia mi lado y había un auto muy extraño, con vidrios medio oscuros y lleno de hombres. ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa usted acerca de eso? En algo raro andan, ¿verdad? Y miraban con un odio, ¿verdad? Con un odio, pero así tremendo, ¿verdad? Y yo iba con todos los niños, más el Dani, que iba también con nosotros, ¿verdad? En la última fila del auto. Y conversaba con mi esposa, me estaba contando algo, ¿verdad? Y yo los miraba, ¿verdad? Y decía, Señor, bueno, oramos, así que tal vez me estoy pasando el rollo, ¿verdad? Entonces dije, voy a echar el auto para atrás, como que voy a salir para ver qué hacen, ¿verdad? Porque como que conversaban, pero era como que estaban mirando, pero conversaban para allá, pero como estaban mirando. Y echo el auto hacia atrás, yo estaba estacionado, ¿verdad? Y van y también echan el auto atrás. Y yo lo echo para adelante y lo echan para adelante, ¿verdad? Y le dije a la Solange, atenta porque estos tipos están... Y mi esposa también se había dado cuenta, ¿verdad? Y ninguno nos queríamos decir para no... Entonces ahí estábamos, ¿verdad? Y echo el auto nuevamente para atrás y lo echo nuevamente para adelante y el tipo me mira y tenía así como una cara de odio, ¿verdad? Me miraba así con cara de pesado, ¿verdad? Y algo hizo así como unas cosas y se fue, ¿verdad? Y dije, bueno, está la posibilidad que se ponga acá adelante
¿verdad? Así que mejor asalta a los hermanos, ¿verdad? Que estaban adelante de nosotros. No, y salieron, ¿verdad? Y dije, voy a esperar que se vaya, porque capaz que están ahí esperando, ¿verdad? Y se fueron, ¿verdad? Pero tenían toda la intención de querer hacer algo malo, ¿verdad? Se notaba en su cara, ¿verdad? Uno podía sentirlo. Bueno, y esta es como la cuarta vez que nos sucede esto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le cuento esto? Lo importante de salir y orar. Lo importante. Es muy importante, hermano, de orar, ¿verdad? Tú no puedes salir apurado en tu día a diario, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que pueden suceder. ¿Te imaginas lo lamentable que sería? Yo no hablo por lo material, ¿verdad? Lo hablo por lo traumático que son esas situaciones. Por eso es importante que ores, ¿verdad? Para que Dios te cuide, para que Dios te proteja, para que Dios vaya contigo y vuelva contigo, ¿verdad? Y cuando llegues a tu casa, nosotros llegamos acá, ¿verdad? Después de cualquier parte, decimos, gracias Señor, llegamos con bien, ¿verdad? Y damos gracias al Señor y Dios te cuida. Y Dios permite que veas estas cosas, que las vivas, para que veas también cómo Él te protege. A los tipos estábamos al lado, así, ventana con ventana, no les costaba nada bajarse con una pistola, ¿verdad? Y estaba todo listo para que ellos salieran. Pero vemos la mano del Señor en todo. Entonces, ora al Señor, ¿verdad? Con esto termino. Dentro de los deberes cristianos está el deber de orar, ¿verdad? Y ser responsable en ello. Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, estos son los deberes cristianos, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y dice, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todo esto nos habla de tener comunión, ¿verdad? De la fraternidad. Y Colosenses capítulo 4:2, se lo leo yo rapidito, Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración. Perseverad en la oración, velando en ella, o sea, en esta oración, con acciones de gracias. Sea agradecido también, ¿verdad? Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por las cosas que pierdes en tu vida. Por lo que no te resulta, ¿verdad? Por lo que te sale mal. Cuando levantamos nuestras manos, en el original del idioma, ¿verdad? En la palabra alabanza, uno de los verbos de la palabra alabanza son 7. Uno es levantar las manos, ¿verdad? Y es en acción de gracia, ¿verdad? Por lo que he recibido, por lo que voy a recibir y por lo que he perdido o voy a perder. Señor, te doy gracias, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a que Dios no responda todas tus oraciones y todo lo que pides? A lo mejor en el momento no lo vas a entender, pero como dijo el apóstol Pablo, todas las cosas nos ayudan para bien. Sea agradecido, ¿verdad? Por lo tanto, y en resumen, la primera iglesia se caracterizaba porque estaba conformada por cristianos genuinos, estudiosos de la palabra de Dios profundamente, tenían comunión unos con otros, practicaban el partimiento del pan, recordando el sacrificio del Señor, y esto los llevaba a la unidad congregacional, perseveraban en la oración, y era una iglesia de testimonio verídico. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que podamos aprender de esto, ¿verdad? Que no sea solamente una historia del libro de los Hechos, sino que sea algo que tú puedes presentar delante del Señor, ¿verdad? Algo que debes entender. Vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, Señor, y tienes de nosotros misericordia. Gracias, Padre, porque podemos aprender de tu palabra cómo era la vida de los primeros creyentes, Señor. Y cuánto debemos aprender de esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos a mirar esa imagen de la iglesia naciente y que podamos ponerlo en práctica, Señor. Quita de nosotros
toda rencilla hacia nuestro hermano, todo mal pensamiento que no proviene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a amarnos, a soportarnos, Señor, en tu amor, Señor. Padre, permítenos crecer como iglesia tuya, Señor. Permítenos tener comunión en la oración, que es algo que hemos aprendido en este día, Señor. Padre, bendice a cada uno de los que están en este lugar, aquellos que están buscando de ti, Señor, aquellos que quieren crecer, Señor, para ser agradables delante de ti. Señor, bendíceles grandemente en su corazón, en su vida, Señor. Ayúdales en sus necesidades, Padre. Tú conoces, Señor, nuestra vida. Tú conoces, Señor, nuestro caminar. Antes que la palabra esté en nuestra boca, tú ya la conoces toda, Padre. Tú sabes de que tenemos necesidad, Señor, y Padre, tú miras el corazón. Tal vez nos hemos equivocado mucho, Señor, en esta vida, Padre, pero tú eres quien nos recibe, Señor, con alegría, Padre, y nos recibes en tu amor fraternal, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona, Señor, en este lugar, a los que nos escuchan a través de esta transmisión. Bendice, Señor, desde el más pequeño hasta el más anciano. Bendícelo, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Señor, queremos orar por esta petición especial, aprovechando de que estamos hablando de la oración. Y nuestra hermana Natalia, Señor, nos pide la oración, Señor, por Ricardo. Mañana es un día muy importante para él, Señor. Y Padre, queremos orar para que tú estés con él, Padre. Padre, ayuda a tus hijos, Señor, en esta situación difícil, Señor, para que él pueda estar bien, Señor, para que pueda reencontrarse con su familia, Señor, y puedan estar tranquilos, Señor, y puedan ver tu mano en todo esto, Señor. Y a pesar de lo difícil de la situación, Señor, ellos puedan decir que todas las cosas le ayudaron para bien. En el nombre de Jesús, oramos por Natalia, oramos por Ricardo, por su familia, Señor, para que tú les bendigas, Señor, y tú vayas con ellos, Señor, en todo lo que deben hacer en el día de mañana, Padre. En el nombre de Jesús, les bendecimos, Señor, como congregación, nos unimos en esta oración y oramos por ellos, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén.